Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Villalba y soy profesor de formación profesional de Tajamar, y también soy tutor del ciclo formativo de impresión gráfica que impartimos en nuestras instalaciones. Y bueno, pues quería presentaros un poco el ciclo formativo de impresión gráfica. Entonces, si os parece, lo que voy a hacer es, estoy viendo algunos de vuestros saludos. Si os parece, voy a desconectar las notificaciones ahora en un momento y después, si hay preguntas, cuando termine, después me hacéis las preguntas que consideréis necesarias. Voy a desactivar los comentarios. Ya están desactivados, porque si no iban saliendo muchos en la pantalla. Entonces, como os decía, pues nada, soy Ignacio Villalba y os voy a presentar este ciclo formativo de impresión gráfica. Entonces, el ciclo formativo de impresión, como todos los ciclos formativos, ya sean de grado medio o de grado superior, consta de 2 años. Son 2 años en los cuales el primer año es íntegro en las instalaciones de Tajamar, en donde ahí los alumnos pues irán cursando una serie de asignaturas que ahora iremos viendo. Y luego el segundo año, una parte es en Tajamar hasta el mes de finales de febrero o principios de marzo, y a partir de ahí los alumnos van a hacer prácticas en empresas, ¿vale? Se tiran unos 2 meses y medio aproximadamente en las empresas, y allí cogen el resto de conocimientos y experiencia necesaria para seguir o lanzarse al mercado laboral. Bien, entonces el ciclo formativo de impresión es un ciclo formativo que aunque es muy antiguo, probablemente de los más antiguos, de los ciclos formativos más antiguos que hay, es bastante desconocido. Es bastante desconocido y es un ciclo formativo que además tiene hoy por hoy bastante salida. Mucha gente piensa en la impresión gráfica como la impresión de periódicos, y no es así. Es decir, la impresión gráfica se da en muchísimos aspectos. Es decir, si ahora mismo dirigimos nuestra mirada a cualquier punto de nuestra habitación, todo está impreso, y sobre todo hay un sector que es el sector del packaging, que cada día crece más. Es decir, a medida que el comercio electrónico va siendo más potente, es necesario que haya mayor número de embalajes necesarios para contener esos productos y enviarlos. Es decir, hay embalajes primarios, embalajes secundarios, terciarios. Es decir, cada vez que hacemos un clic y compramos, sabemos que cuando el producto llega a nuestra casa, pues lleva 4 o 5 embalajes distintos, y esos embalajes deben ser impresos. Entonces, la demanda de impresión va siendo muy importante año tras año. De hecho, el crecimiento es un crecimiento constante. Es cierto que el mundo de los periódicos pues va hacia abajo, el mundo de la edición de libros más o menos se mantiene, pero lo que crece de forma muy potente es la industria del packaging. Bien, entonces, si ya nos centramos en el ciclo propiamente dicho, en el de impresión gráfica, está basado en tiene como 3 grandes columnas que lo sostienen. Es decir, por un lado, lógicamente hay que hablar de sistemas de impresión, y nuestros alumnos tienen que salir de nuestras instalaciones sabiendo qué son los sistemas de impresión y habiendo probado y haciendo prácticas sobre la mayoría de ellos. Esa es la parte más potente. Luego tiene una segunda parte que está relacionada con los sistemas de producción, los sistemas de producción gráfica. Es decir, si la parte anterior es aproximadamente un 60%, pues esta es en torno al 25%, podríamos decir. Y luego tiene una serie de módulos transversales que están dirigidos principalmente a la empresa. Son módulos que son obligatorios en la mayoría de los ciclos formativos, y que de alguna manera, si el alumno los ha cursado en otro ciclo formativo, podría llegar incluso a convalidarlos. Ahora los veremos. Entonces, si nos fijamos, si os parece, voy a cambiar la cámara de posición y os voy a enseñar un poco cuáles son esos módulos. Vamos a empezar desde los menos importantes a los más importantes. Entonces, fijaos, si nos fijamos en los módulos de empresa, que tienen un porcentaje en torno a un 10 o un 11%, los 3 módulos que se imparten son formación y orientación laboral, empresa e iniciativa emprendedora e inglés técnico. Bien, que el inglés técnico pues cada vez va siendo más importante. Es decir, estos
módulos se pensó, es decir, la Comunidad de Madrid pensó introducirlos sobre todo para que el alumno tenga la capacidad de emprender, es decir, para que el emprendimiento sea una de las opciones, es decir, no solamente trabajar a cuenta ajena, ¿no? Entonces, estos módulos, los dos primeros, se dan, creo recordar, uno en primero y otro en segundo, y después está el inglés técnico, que, como decimos, cada vez es más importante para desempeñar cualquier puesto de trabajo, del tipo que sea. Bien, si paso a la siguiente y vemos un poco los que están relacionados con la producción, ahí tenemos preparación de materiales, procesos previos a la impresión, es decir, la industria gráfica se compone principalmente de procesos de preimpresión, es decir, lo que viene antes de imprimir, los procesos de impresión, que es el propio ciclo formativo, y luego están los procesos de acabado. Entonces, hay procesos previos de impresión, una asignatura para que los alumnos sepan muy bien qué es lo que ocurre o qué es lo que se hace antes de la impresión, y luego también los procesos que vienen justo después, todo lo que se trata, hablamos de ennoblecimiento y acabados, y luego también la comercialización online. Si os fijáis en esos ciclos, en los nombres de esos módulos, hay una estrella. Eso significa que están cambiados con respecto al ciclo propuesto inicialmente por la Comunidad de Madrid. Es decir, este es un proyecto propio nuestro. Es decir, ¿qué significa proyecto propio? Pues que nosotros, a medida que van pasando los años, vamos dándonos cuenta de cuáles son las necesidades que va teniendo el mercado. Entonces, lo que vamos haciendo modificaciones a los ciclos formativos para adaptarlos a estas necesidades, y como el contacto que tenemos con las empresas es muy importante desde hace muchísimos años, pues las empresas siempre cuentan con nosotros y nos van pidiendo pues diferentes tipos de perfiles. Teniendo en cuenta eso, pues lo que vamos haciendo es vamos modificando nuestros módulos, lo que eran las antiguas asignaturas, vamos modificando estos módulos con el objetivo de adaptarlos a lo que después se va a necesitar en la empresa. Entonces esos tres módulos están modificados y los hemos adaptado. Si nos fijamos en los de impresión, pues tenemos ahí, claro, esta es la parte, la columna vertebral del ciclo formativo. Ahí están los principales sistemas de impresión que hay en el mercado. Entonces, bueno, pues el principal de ellos, pues el offset, por eso el número de horas es la mayor. Es decir, prácticamente 4 de cada 10 productos que caen en nuestras manos están impresos en offset. Es decir, el offset históricamente ha sido el sistema de impresión más importante. En segundo lugar, pues está la flexografía. La flexografía es un sistema de impresión que ha ido evolucionando muchísimo, y es con todas las cajas de cartón que nos llegan a casa o todas las bolsas de plásticos que utilizamos, todas esas están impresas en flexografía. Entonces, fijaos la importancia, ¿no? Entonces, cada vez hay más empresas de flexo y además van demandando más personal. Luego está la parte digital, la parte de los sistemas de impresión digital, que cada día también pues van cobrando más peso en el mercado, es decir, pequeñas imprentas, reprografías o imprentas convencionales que lo que hacen es que incorporan medios digitales para hacer tiradas cortas, es decir, están pensados para la tirada corta. Y luego están, bueno, pues la impresión en bajo relieve o la serigrafía, que ya son menos importantes, pero sí que hay muchas pymes dedicadas a serigrafía o incluso al bajo relieve que hacen productos muy específicos y que es muy difícil de quitarle, que el resto de los sistemas de impresión puedan quitarle esas cuotas de mercado. Y luego, si os fijáis también, en la parte de abajo de la derecha está la impresión en 3D. Claro, la impresión en 3D la hemos incorporado desde hace algunos años en este ciclo formativo porque estamos viendo que cada vez va habiendo más empresas dedicadas a imprimir cosas en 3D. Entonces tenemos, de hecho, un laboratorio en el cual pues nuestros alumnos pueden utilizar máquinas, pueden modelar, pueden imprimir objetos en 3D. Todo esto luego les viene muy bien si van a ocupar un puesto de trabajo relacionado con ello. Bien, eso serían un poco las tres partes principales que se ven durante los 2 años. Bien, luego quedaría la parte de formación en centros de trabajo, en la empresa, que ahora la veremos un poquito más adelante. Si avanzo y nos fijamos en el equipamiento,
ahí os voy a enseñar brevemente pues, un poco cómo son nuestras instalaciones, nuestros talleres. Entonces, en primer lugar, pues bueno, tenemos un taller de impresión digital, en donde bueno, pues hay máquinas de producción, máquinas de color de producción, como la que hay arriba a la derecha, o tenemos plóteres. Los dos que se encuentran a la izquierda, arriba y abajo, son dos plóteres, estos que podemos ver ahí. Bien, esos plóteres se utilizan sobre todo para hacer pues, gigantografía. El que está arriba es para hacer lonas, para imprimir edificios, es decir, nos da la posibilidad de cubrir un edificio entero con una lona. Es decir, son plóteres de gran formato. Y el que se encuentra abajo es para hacer cartelería. Y luego, en la parte de la derecha, ahí en la parte superior es una máquina de producción de alta capacidad, y en la parte inferior lo que están son las impresoras 3D, en donde, como hemos dicho antes, en ese módulo nuestros alumnos pues aprenden a modelar y después sus diseños los imprimen aquí mismo. ¿Bien? Otro taller sería este de aquí, sería el taller, en este caso, taller de serigrafía. Taller de serigrafía y también de acabados y también para hacer transfer, bien, en donde ahí lo que tenemos es una pequeña máquina de serigrafía que es muy versátil y que permite imprimir sobre infinidad de soportes, en donde los alumnos en esa asignatura en concreto pues hacen prácticas. Es una asignatura eminentemente práctica. Entonces el alumno adquiere las destrezas necesarias para manejar una máquina de serigrafía. Otro taller, este que tenemos aquí, es en el que tenemos máquinas de impresión offset. Bien, son máquinas en principio que solo tienen un cuerpo de impresión, pero que son ideales para aprender. Y luego tenemos también, en la parte de la derecha, una guillotina para hacer acabados. Voy a maximizar esto para que se vea mejor. Esa sería una guillotina. Y esa es una máquina de plastificado, la que podemos ver en la parte inferior. Bueno, pues este sería otro taller más, ¿vale? Si sigo adelante, bueno, pues en Tajamar nuestros alumnos también van a contar con laboratorios. Bien, eso que estamos viendo ahí son laboratorios. Ese en concreto es un laboratorio de papel, es decir, todas estas son máquinas para hacer ensayos sobre el papel, sobre el cartón, o máquinas para hacer ensayos sobre la tinta. Bien, aquí tenemos más máquinas para hacer ensayos de tintas, máquinas de flexografía como la que se ve en la parte de arriba. Es decir, esta es una máquina, este es un prototipo de máquina que se utiliza principalmente pues, para hacer impresión en flexo, pero en pequeño formato. Pero la máquina es exactamente igual que una máquina de impresión convencional. Es decir, un alumno que aprenda a manejar esta máquina en formato laboratorio, pues será capaz después de utilizar una máquina de flexo, ¿vale? Es decir, lógicamente en otras proporciones, sin ningún problema. Tenemos también aquí, bueno, aquí en cuanto al equipamiento, pues bueno, pues tenemos, fijaos, aulas de ordenadores, en donde pues nuestros alumnos pues tienen también que hacer, por ejemplo, para hacer trabajos relativos previos a la impresión, pues tienen que utilizar ordenadores. Es decir, muchos trabajos que los profesores les enviamos, pues necesitan también aulas con ordenadores. O tenemos aulas, estas son aulas de mayor nivel, aulas máster, que también utilizan cuando, por ejemplo, pues invitamos a alguien, por ejemplo, cuando invitamos a pues, algún responsable, a un jefe de producción de alguna empresa, o algún jefe de calidad, etcétera, y viene aquí y viene a explicar un poco cómo se trabaja en la empresa, pues nuestros alumnos ocupan este aula, ¿no? Que es un aula, pues tiene un poquito más de caché, no es el aula que van a utilizar durante todos los días. Y luego, bueno, en la parte de abajo, bueno, pues hay un pequeño detalle de un laboratorio de tintas que también tenemos. Bien, también tenemos otros laboratorios en donde tenemos otras máquinas también de impresión digital, como las que se pueden ver en la parte de arriba. Son similares a las que vimos en el taller de impresión digital, solo que están colocadas en otra aula, ¿no? Esa misma aula, pues también la utilizamos pues para hacer calibración de equipos. Es decir, de hecho, Tajamar tiene una acreditación ENAC, ¿vale? Para calibrar dispositivos de color, que son estos que se ven aquí en la parte inferior. Todos son equipos de medida de color. Bueno, pues tenemos una acreditación, entonces, bueno, además soy yo el responsable, y entonces nuestros alumnos pues
en muchos casos nos ayudan y aprenden a calibrar estos equipos. Bien, y ya terminando, ahí lo que hay, pues bueno, habíamos dicho que los alumnos cuando terminaban la parte teórica, por decirlo de alguna manera, o la parte en Tajamar del segundo curso, tienen que hacer una formación en centros de trabajo. Y aquí he puesto un poquito los logotipos de las empresas que este año están colaborando con Tajamar. Es decir, nuestros alumnos que precisamente terminaron ayer, con este caso excepcional porque han estado haciendo un proyecto en vez de ir a las empresas, bueno, pues han estado haciendo un proyecto relacionado con estas empresas. Bien, entonces pues ahí están pues probablemente las empresas más importantes que hay en Madrid en cuanto a impresión. Las hay de todo tipo. Esta es Murphy Capa, por ejemplo, que se dedica a la impresión de cartón, o Monterreina, que se dedica a la edición, o De Cero, que es de encuadernación, o Gaez, que es de packaging, o la imprenta de la ONCE, etcétera, ¿no? Entonces ahí esos son algunos de los ejemplos de empresas en las cuales nuestros alumnos hacen las prácticas. Bien, pero no significa que todos los años vayan aquí. De hecho, yo al ser el tutor, disponemos de una base de datos con por lo menos 150 empresas o 200 en las cuales nuestros alumnos pueden elegir a qué empresa ir. Bien, quiero ir a Tetra Pak, o quiero ir a Gaez, o quiero ir a Serigel. Es decir, yo les muestro cuáles son las empresas con las cuales colaboramos y después ellos eligen. Entonces se tiran allí pues como 2 meses y medio ya en un entorno laboral, en un entorno de producción, aprendiendo la parte más práctica, la parte ya más real, más de empresa, con la cual terminarían su ciclo. Bien, es decir, estas creo recordar que son 370 horas las que tendrían que hacer en las empresas. También disponemos de un proyecto Erasmus, es decir, disponemos de una serie de becas todos los años para que nuestros alumnos puedan hacer las prácticas fuera de España, en la Unión Europea. Es decir, este año el alumno que iba a hacer las prácticas, que lamentablemente no ha podido ir, pues iba a ir a esa empresa. Esta empresa que estamos viendo aquí, ¿vale? Es una empresa que se encuentra pues en Cardiff, en el Reino Unido, es decir, pero lamentablemente con todos los problemas que estamos teniendo con el COVID, pues el alumno no ha podido ir. Sí que otro alumno que fue a Polonia sí que las pudo hacer allí, las pudo hacer, este es de un ciclo formativo de grado superior, las pudo hacer en Polonia, pero porque fue justo antes de que empezara la pandemia, ¿vale? Y nos tuviéramos que quedar todos recluidos en casa. Y ya por último, pues las salidas profesionales. Es decir, el alumno tiene 2 posibilidades, o nada más terminar el ciclo formativo, ponerse a trabajar. Es decir, además a nosotros nos llegan infinidad de ofertas de trabajo. Pues a medida que nos van llegando, pues nuestros alumnos pues los vamos enviando para que se pongan a trabajar, o bien tienen la posibilidad de continuar estudiando con nosotros. Es decir, la línea gráfica tiene una parte de preimpresión y de impresión, este es el ciclo de impresión, y luego tiene una parte de diseño y producción editorial, ¿vale? Que es la superior, es un ciclo formativo de PIM. Entonces, las salidas profesionales vienen descritas en ese Real Decreto. Bien, en el Real Decreto, a ver que no lo veo bien, 1590-2011, en ese Real Decreto pues vienen descritas cuáles son todas las salidas profesionales. Es decir, hay esas y muchísimas más, porque por ejemplo todo lo que es la parte de impresión 3D no está puesta ahí, ¿eh? Es decir, todo lo que sería, pues partes de, impresión digital sí que está puesta. Hay otras salidas, también las partes de producción, en la que también algunos de nuestros alumnos han acabado, es decir, tiene bastantes salidas profesionales. Y por último, para terminar, pues en cuanto a salida profesional es continuar con la carrera, es decir, continuar estudiando. Es decir, entonces la salida, como os he dicho, pues sería continuar en DEPIM, ¿vale? En diseño y edición de publicaciones impresas y multimedias. Serían otros 2 años más, pero ya haciendo un grado superior. Es decir, y además ese paso es un paso que suele ser ya directo. Antes, hace unos años, el alumno era necesario que hiciera primero un curso y después un examen para conseguir pasar desde grado medio a grado superior. Ahora ya no. Desde hace tiempo, pues
no ha habido problema y ahora el alumno pasa, si quiere. De hecho, muchos de nuestros alumnos de impresión este año van a continuar haciendo el grado superior. Bien. Y este sería un poquito el final. Voy a cambiar la cámara. Este sería un poquito el final de la presentación del ciclo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a volver a activar los comentarios por si hay alguna pregunta. Y si hay alguna pregunta, pues intento responderla. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Activar comentarios, aquí está. Bien, entonces si hay cualquier pregunta, pues me la pueden hacer. No obstante, la presentación va a quedar aquí archivada. Parece que no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. No obstante, si no, pues se pueden dirigir a llamar a Tajamar, a la secretaría de Tajamar, y allí pues les atenderán y les dirán, pues les resolverán cualquier duda que les venga. Parece que hay una pregunta. Dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dice: me voy cerca del final, pero quisiera saber si va a existir una presentación como esta dedicada al grado superior. Pues la de grado superior yo creo que está ya colgada. La de grado superior la podéis encontrar directamente aquí en este perfil de Instagram. Yo creo que se hizo me parece que se hizo, si no ha sido a principios de esta semana, a final de las semanas, a final de la semana pasada. ¿Veis? Ahí, pues bueno, ¿veis? Dice: ya la hubo. Entonces la puedes encontrar aquí. Entonces ahora es el momento además para inscribirse en grado superior, es justo el momento. Es decir, ahora es cuando estamos recibiendo las inscripciones para grado superior y también para grado medio. No sé si habrá alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, entonces lo que voy a hacer es la finalizamos y después la dejamos aquí colgada por si alguien quisiera verla después. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Chao.